Médica 809-682-9850 es la línea de contacto nacional aquí en cabina y 833-380-0062. Hoy es miércoles de cardiología aquí en Cátedra Médica con el doctor Ángel González Medina. Pues hablamos del tema de los infartos y muertes súbitas en personas jóvenes. Doctor, usted antes de irnos a la pausa explicaba todas las causas y factores de riesgo que están asociadas al infarto en personas jóvenes. Pero está esta persona joven que no está en sobrepeso, que no fuma, que hace actividad física, que se alimenta bien, no come comida chatarra. Sin embargo, sufrió un infarto. ¿Es posible esto? Sí, eso es posible porque, como yo te dije, la enfermedad aterosclerótica es la causa más frecuente, pero si ese paciente tiene, por ejemplo, una condición, como hablaba de la protrombosis, o tiene una enfermedad cardíaca que él no sabe que la tiene porque no le ha dado síntomas, eso puede provocar el desarrollo de un infarto. Como dijimos, el embolismo de las arterias coronarias, si ha tenido, por ejemplo, un proceso viral que pasó, una gripecita, sí, ¿no? Pero que le dejó un daño en el miocardio, pero que el paciente no lo percibe. Y a veces son lo que se llama una miocarditis, que esa miocarditis queda ahí y entonces a veces asintomática por varios años y puede desarrollar o un embolismo coronario, lo cual lo puede llevar a un infarto, o puede tener una muerte súbita por arritmia por la miocarditis. Hay pacientes que tú lo tienes controlado después de una miocarditis y tú no sabes cuándo va a ser una muerte súbita. Sí sabemos, aún controlado, que si el paciente llega, hay ciertos parámetros que sí tú puedes decidir y poner un marcapaso tipo desfibrilador automático, que cuando hace la arritmia le da un choque eléctrico. Bueno. En ese caso, pero eso no son todos los pacientes porque hay parámetros para decidir cuándo tú lo vas a poner, claro. Pero puede escaparse un caso, obviamente. Ya lo adelante vamos a dar detalle de cómo manejar a estos pacientes. Buenos días, Cátedra Médica. Aló, buenos días, adelante. ¿Cómo estás, Marisaña? Muy bien, Daris. Adelante con tu pregunta. Diciendo yo que para evitar el problema de eso que tienen en el corazón, como arritmia cardíaca y varias situaciones de la enfermedad, lo mejor sería utilizar menos azúcar, menos sal y menos grasa y más ejercicio. ¿Qué dice el doctor de eso? Gracias y buen día. Gracias, Daris. Daris está educadito. Daris nos escucha todos los días. Adelante. Sí, de eso se trata, Daris. Siempre trata, eso es prevención. Y de eso no nos cansamos de hablar, la prevención. Y que la prevención debe comenzar desde que usted llega a la escuela a educarse. Ahí es que debe comenzarse la educación en salud, para que podamos defendernos, para que podamos nosotros estar detrás de nuestra salud y no esperar tener un evento para entonces comenzar a tomar medidas de que hacer ejercicio, dieta, cuando ya usted tiene un evento que aunque se salvó o sobrevivió, resulta que ya su calidad de vida no es la misma y probablemente tampoco su supervivencia, es decir, no va a sobrevivir los años que debió haber durado porque ya tuvo un evento. Por eso entonces es muy importante el tema de que el tema de la actividad física se incorpore desde los niños, en la juventud, en las escuelas. No como una clase más que tengo ahí y los muchachos generalmente siempre le ponen un cuento al profesor de educación física para no salir a hacer la actividad física. Y hay que motivarlo desde jovencito a las personas. Correcto, igual que la alimentación. Igual que la alimentación. Sí. Eso es fundamental. Los primeros 3 a 5 años, eso tiene un impacto importantísimo. Y ahora, si tú sigues y mantienes eso hasta los 11 años, porque es que la aterosclerosis, por ejemplo, se comienza a desarrollar en la segunda década. Pero ya sabemos que hay niños que la pueden desarrollar desde los 3 años de edad. E incluso aquellos que son hijos de madres que tienen trastorno lipídico de tipo genético, es decir, que ya desde pequeñito ya puede comenzar a generar ese trastorno, ese daño. O en la vida fetal inclusive ya hay grasa que puede estar presente en la capa interna de la arteria. No viene con la enfermedad, aparentemente, si no hay obstrucción del vaso, pero si comienza a tener una alimentación desfavorable, más el trastorno lipídico, que él no lo sabe. Y es por eso que tenemos que educar a todo el mundo en ese sentido. Los niños hoy, los pediatras más aguzados, están interviniendo más temprano para detectar problemas, esos niños que son sobrepeso. Bueno, siempre los pediatras le dicen a la familia cuál es el peso, de acuerdo a la edad, el peso ideal. Entonces,
Y entonces educar a las personas para que lo alimenten adecuadamente. Sabemos que por eso la pobreza es un factor de riesgo, porque el pobre no se puede alimentar adecuadamente, pero no se alimenta adecuadamente. ¿Por qué? Porque no está educado. Entonces la pobreza es también de educación. O no tiene bolsillo suficiente para comprar los alimentos. Entonces el Estado de alguna manera tiene que buscar la forma de que eso se genere. Sí. ¿Qué pasó? ¿Tuviste una información que cayó antes de ayer? De Inaví, claro. Y eso 9 millones de azúcar al año. Y eso fue verdad. En Rancho Arriba de San José de Ocoa comenzaron a aparecer niños con hiperglicemia de una forma increíble en la escuela, y todo era por el tipo de desayuno que le daban. Y además lo que comen en su casa entonces en la noche. ¿Qué es lo que comen? Pan. Salami, harina. No hay un control. Entonces a los niños hay que enseñarlos a comer de todo desde el principio. Sí. Entonces es como yo digo, no es cuando tú te enfermes, es antes de enfermarte que tú tienes que hacer todas esas cosas para que logres sobrevivir. Y repito, el tema es una excelente oportunidad que nosotros tenemos. 2,5 millones de jóvenes en las escuelas, y en las escuelas le estamos dando alimentación. Sí. Entonces es un espacio excelente para ir generando la cultura, conciencia de la alimentación. Y reducir la carga de enfermedad cardiovascular que tenemos. Sí, que es muy alta. Y otra cosa que hay que cambiarlo, señores, desde que todos nosotros íbamos a la escuela, que nos pedían un certificado, era llenar un certificado sin examinarnos. Hay que llevar y todavía la gente tiene esa costumbre que te llama y te dice, yo quiero que me hagan un certificado mío que va para la universidad. Sin verificar. No, debe evaluarse. Sí. Claro. Debe exigirse que la evaluación debe ser completa. No es simplemente decir que está sano, no. En base a qué usted dice que está sano. Y eso no es para que gaste dinero, no, es que eso es lo correcto. Sí. Porque hay niños que entonces, o gente que ha ido a la universidad a practicar un deporte y muere durante la práctica de un deporte. Entonces, o estudiantes que han muerto en la universidad, en el aula. Sí. Entonces todo es sumamente importante que se tome en cuenta, porque lo que estamos haciendo es prevención. Claro, es importante hacer prevención. Vamos a seguir con la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día, saludos. El miércoles es mi día preferido de la qué bueno saberlo. Doctor, gracias. Doctor, yo estoy haciendo ciclismo. Acabo de adquirir una banda para medir la frecuencia cardíaca. ¿Hasta dónde puedo yo castigar mi corazón sin que sea peligroso? Bueno, si tú no hacías ejercicio antes y estás comenzando, yo siempre recomiendo que comience, probablemente te está dando la velocidad en watts, que comience con 25 watts durante 2 o 3 semanas. Si va bien adaptado, puedes subirlo al doble, el triple, y sobre todo, ¿qué edad tiene? Ya colgó. Colgó. Hay unas tablas, que eso tú lo puedes buscar en Google, las tablas de buscar la frecuencia cardíaca máxima de acuerdo a la edad y el sexo. Entonces, la frecuencia cardíaca va a ser muy importante. Se considera que una persona, vamos a decir joven, hasta eso va a variar de acuerdo a la edad del sexo, puede llegar, por ejemplo, a una frecuencia de 150, 160. Ya los que somos un poquito más viejitos, entonces nos tienen que llevar un poquito más al paso, y 135, 140, hasta 150, 160, depende de la edad que tengamos cada uno. Hay gente que llega a la frecuencia cardíaca máxima y dale, que ahora que sobra aquí fuerza para seguir haciendo ejercicio. Entonces, pero es una persona joven que no se está demostrando nada, pero fíjate que la prueba de esfuerzo se detiene precisamente cuando el paciente llegó a esa frecuencia cardíaca máxima sin haber tenido ningún tipo de molestia. Aunque el paciente quiera seguir, uno lo puede complacer, pero lo ideal es detenerla porque ya llegó a lo que decía el protocolo, que es lo correcto. Seguimos con la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí, adelante con su pregunta. Sí, a mí me gustan todos los programas de ustedes, pero los miércoles no me lo pierdo. Gracias. Perdón. Mire. Al doctor Amaury García que apunte. Ok, pero yo solamente quiero decir algo corto. Cuando hablamos de que la alimentación balanceada es cara, es porque no ponemos en balance lo que significa estar enfermo. Entonces, yo cambié totalmente mi alimentación hace unos años y yo pensaba eso, es que es cara. Sí, es cara si yo me pongo a estar comiendo, por ejemplo, salmón, pero yo puedo comprar sardina. Correcto. Entonces, igualmente, es lo que yo mezclo, porque si yo me estoy comiendo carbohidratos con
grasas al mismo tiempo, pues ya yo me he dado cuenta que, mira, de una vez la balanza empieza a subir. Exactamente. Pero de una manera que yo no lo podía ni creer. Y me he encontrado que por la mañana mi organismo me pide, no un desayuno copioso, que a veces los médicos te dicen que sí, desayuna como un rey. Yo honestamente, en la mañana, ¿cómo yo me desayuno como un rey? Un pedazo de piña, con un poquitico de espinaca, con su pochín de canela, cúrcuma, de jengibre, y yo me siento bastante satisfecha. Si me da hambre a mitad de la mañana, me como un huevo duro. Claro. Fíjese, excelente, muchísimas gracias por su aporte. Adelante. Lo que usted dice es una realidad, es aprender a alimentarse. Se ríe mucho conmigo, pero yo me desayuno con guisantes. Claro, no tiene que ser guisante, puede ser guandule. Un poquito de guandule guisado, un poquito de habichuela. Los granos son fundamentales, a excepción de aquellas personas que no lo puedan comer por alguna otra razón, pero los granos son fundamentales. Si usted va a algunos países donde ya hay mucha conciencia, se da cuenta que en el desayuno tienen granos, frijoles. Inclusive ahora que se sabe que a nosotros por cultura no la comemos, el frijol negro es excelente. Tiene antioxidantes y tiene mucha proteína. Por supuesto, usted come un poquito de frijoles negros cocinado y después lo calienta en baño de María para no cambiarle mucho su alimentación. Pero eso usted lo puede combinar con un poco de yogur natural sin azúcar. Eso lo puede combinar otro día con aguacate, como decía ella, aguacate. 2 tajadas de aguacate con un guineíto verde. Eso es un buen desayuno y le agrega un poco de aceite de oliva. Ahí tiene energía. Tiene energía, sobre todo para empezar. Y si quiere, le agrega un poquito de queso mozzarella y ahí tiene la proteína. O el huevo, que es una fuente de proteína sumamente importante. El día que no quiera comer eso, bueno, se come un poco de avena, se come el huevo de nuevo, se toma el jugo de naranja y el pedazo de fruta. Pero debemos comer más frutas y más vegetales. El huevo siempre lo han satanizado, que el huevo, que el colesterol, que no sé qué. Cuénteme de eso. Sí, es cierto, eso lo han satanizado. Mira, no todo el mundo, para las personas que tienen colesterol elevado, nosotros recomendamos 2 huevos a la semana. 2 yemas, vamos a decir, 2 yemas. Claro, eso no quiere decir que no puedas comer huevo. Tú puedes, porque tiene una fuente de proteínas, es la más barata de todas. La más barata. Entonces tú puedes comerte 2 huevos hervidos, que yo recomiendo a mucha gente. Cómete media yema con las 2 claras, o un cuarto de la yema con las 2 claras, o sea, un poquito, porque eso es una fuente también importante. Entonces, o necesariamente te puedes comer todas las claras que quieras. Entonces, el huevo está ahora dentro de los 5 alimentos sumamente importantes de fuente de proteína. Entonces, se sataniza para aquel que tiene trastorno lipidémico. Que te debe controlar la ingesta. Claro. Vamos a seguir con la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Sí, adelante. Yo estoy, ¿cómo le diría? Coincidiendo en parte ahora mismo con la llamada, el comentario que hizo la persona al doctor sobre el huevo. Pero yo digo lo siguiente, nosotros, no, lo fundamental para mí, tanto de la clase médica, de las clases sociales, es enseñar al pueblo a vivir, a comer, pero no enseñarlo a comer. Dale una bandera de qué comer, porque la mayoría de los vegetales son con mucho insecticida, son dañinos a la salud. Entonces, si yo como vegetales, a lo mejor si estoy comiendo vegetales, no puedo, el pueblo no puede estar comiendo cosas orgánicas, porque eso es carísimo. Pero porque no se fomenta la producción de alimentos orgánicos, porque hay que fomentarlo. Entonces, doctor, tendríamos que luchar y decirle al pueblo, sácate esto de la cabeza, no comes esa zanahoria que está hecha con esto, está regada con este fungicida que hace daño, no la eche, no coma esto, y entonces obligaríamos a esa clase, a esos terratenientes y toda esa gente que están en los problemas de comida, que elaboran eso, que cultivan eso, a tener un mejor cultivo que vaya en beneficio del pueblo. Muchísimas gracias por su llamada. Fíjense que lo que yo he dicho siempre, o sea, primero hay que fomentar la producción de alimentos orgánicos. Aquí se exportan muchos alimentos con un muy bajo nivel de contaminación. Y yo preguntaba en estos días que andaba por Recho Arriba,
¿por qué la gente no comía vegetales allá? Entonces, una de las razones es que a veces se lo regalan y lo venden para comprar otra cosa. Una. Dos, la otra que me dicen es, usted no encuentra un mercadito aquí que venda vegetales de eso, porque todo lo exportan. Entonces yo creo, por eso yo siempre digo, Rafael, y qué bueno decirlo en este momento una vez más, que el problema no es comer primero. No. El famoso eslogan es comer con calidad. Entonces, ¿quién es responsable de que esa calidad se mantenga? El Estado. Por eso hay que fomentar más la producción de huevos, pero huevos de gallina libre, no de granja, cada vez, porque eso es un plan que está dentro de la sostenibilidad de tanto de lo que se habla, de la agenda de sostenibilidad. Pero es tratar de que los precios no sean tan distantes para que la gente... No se disparen, y obviamente todo eso va asociado a una serie de cosas que tiene uno siempre que hablarla. El problema no es dar un bono, el problema es dar empleo para que la gente produzca con qué comer, fomentar la producción. El que quiera sembrar para otra cosa, pero todo el que tenga un pedazo de tierra por ahí, usted va a sembrar y va a producir orgánico. Nosotros, ¿qué comíamos antes? Lechuga orgánica del patio de una casa que una persona la vendía, y el ají. Entonces, de eso se trata, supervisión, y no ser tan comercial, porque yo sé que los países extranjeros, y hay una preocupación muy grande de exigencia para exportar vegetales. Entonces, esos vegetales que también nos lo venden a nosotros. Claro. Se quedan aquí. Doctor, yo creo que no podemos dejar pasar esta pregunta en esta entrega del día de hoy. Porque si usted va a los portales digitales en donde se publican las informaciones de estas muertes de gente joven que aparentemente falleció a consecuencia de un infarto, los comentarios, la mayoría, hacen alusión a que la vacuna contra el COVID tiene que ver con estos infartos que se están viendo en personas jóvenes. Entonces, nos gustaría que usted, como especialista, pudiera explicar esta parte para poder orientar a la gente que nos escucha. Fíjate, lo que pasa es que es muy fácil, cuando uno no tiene conocimiento, dar una explicación, la más fácil. Como la vacuna se satanizó aquí y en el mundo, por intereses o religiosos o económicos, por lo que fuese. Señores, la vacuna nos permitió a nosotros sobrevivir. Si no hubiese aparecido una vacuna, nosotros no sé cuánto quedáramos a esta altura de juego. Obviamente, nada es perfecto en la vida. Se sabe que un pequeño porcentaje de pacientes llegaron a desarrollar miocarditis. Eso sí es cierto. Y probablemente, quién sabe, si alguna persona también sufrió afección vascular porque la vacuna estaba hecha del virus. Pero cuando yo, que estoy haciendo un trabajo de investigación, que tengo más de un año, le he preguntado a todos los pacientes, hipertensos, diabéticos, ¿a usted le dio COVID? Sí. ¿Se vacunó? Sí. ¿Y por qué ese paciente no ha tenido un infarto? Entonces, o sea, uno parte de esa premisa, no es que no pueda estar relacionado a algún caso, pero hay que hacer un buen historial. Nosotros tenemos un déficit, aquí no se hace patología forense para saber de lo que se muere la gente. Yo puedo decirle a usted, mira, él murió de un embolismo pulmonar, pero ¿es eso verdad? Lo más probable es que sí, por lo que yo, desde el punto de vista clínico, establecí que tenía el paciente, porque tenía un embolismo. Pero a lo mejor lo que lo mató al final fue una arritmia, porque entre los medicamentos que le pusimos hubo una iatrogenia y se le produjo una arritmia como consecuencia de que había perdido potasio, magnesio. Pero al final la causa que tenía era embolismo. Entonces, si se hace la patología forense y dice, espérate, él no murió de embolismo, él murió de otra cosa. Entonces, esas son de las cosas. Fíjense la importancia del conocimiento. Yo recuerdo en mi formación en México que nosotros hicimos un trabajo de investigación para comparar los hallazgos del ecocardiograma con la electrocardiografía y la patología forense, como una forma de mejorar la calidad de la interpretación del ecocardiograma y de precisar, cuando uno viera cualquier alteración, hasta decir, tiene una lesión en tal sitio de la arteria coronaria, sí, está viendo un cateterismo. Y lo comparamos con el cateterismo que se le había hecho previo. 18 pacientes con infarto. Y se lo entregamos al investigador de electrocardiografía. No falló un caso, señores, con el electrocardiograma del muerto. Y usted le decía eso, ese murió de embolia pulmonar. ¿Qué? ¿Y dónde lo vio? Eso lo había producido ya haciendo la investigación en un laboratorio, en un perro, en cerdo. Este murió de una ruptura cardíaca. Este murió de un shock cardiogénico.
este murió por una fibrilación ventricular. Óyeme, pero eso lo da el conocimiento. Por supuesto. Entonces, y lo único que te ampara todo eso es la patología forense, porque cuando íbamos a la patología forense, esa había sido la muerte del paciente. Sí. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque esa gente hace correlación con todo. Entonces, no podemos durar como pasó con un caso que yo conozco, que la paciente murió, se le pidió que se le hiciera la autopsia, a los 6 meses me dicen a mí de lo que murió, pero eso es lo que ella tenía. Yo quiero saber qué fue lo que precipitó la muerte. O sea, tiene que haber sido una arritmia. O sea, no solamente por eso. O sea, yo sé que tiene esa patología. Y yo me quedé con la boca abierta porque yo esperaba otra información. Yo quiero que volvamos en los últimos minutos del programa al tema de las señales de alerta con el tema del infarto y qué hacer cuando una de esas señales aparece, de manera que podamos mitigar o evitar muchas muertes que se producen muchas veces porque no le prestamos atención a esas señales de alarma y de repente vamos a tener un infarto en las próximas horas. Sí, hablando claro, porque ya pusimos algunos ejemplos de eso, de pacientes que habían tenido molestias y tuvieron semanas, como ocurre, yo se lo digo a la gente, no, porque a mí hace como 6 meses me dio un dolorcito. Probablemente fue que tenía una placa aterosclerótica, esa placa se rompió, hizo un vasoespasmo, pero la placa se estabilizó. El paciente no tuvo dolor, pero a los 6, 8 meses viene el infarto o al mes. Entonces, cuando usted tenga una molestia en el pecho, aunque no sea nada, vaya al médico. Y más si es por primera vez. Y si ese dolor además se asocia con desvanecimiento, sudoración fría o palpitaciones o dificultad para respirar, con mayor razón. Con mayor razón para ir inmediatamente, porque ahí es que vamos a nosotros a intervenir para que no ocurra nada. Hay gente que dice, no, pero yo me siento bien, eso fue ayer. No, usted se queda hasta que demostremos que eso es así. ¿Por qué luchamos los médicos por una seguridad social que valga la pena, que sea universal, que tengamos la cobertura a todo el mundo y que ojalá alguien definitivamente comience a establecer esto y que comience por los más viejos, que son los que son más vulnerables? Entonces, ¿por qué? Porque usted podrá ir a cualquier institución y si el médico es consciente, entonces ahí apelamos a la conciencia del médico para que tenga el soporte clínico para que diga, no, este paciente tiene edad, este paciente fue fumador, su familia. Es decir, la historia familiar juega un papel muy importante, la historia del paciente. Es decir, a veces el paciente llega y uno dice, no, tiene que tener problemas. ¿Por qué? Porque ya tiene edad, porque tiene familiares que han muerto de infarto, porque es diabético, porque es dislipidémico, por la razón que sea, o por el tipo de dolor, uno sospecha, aunque no tenga ningún factor de riesgo. Y óigame, si usted hace eso como médico o como persona, usted va a evitar tener una muerte que no debió ocurrir. Mientras más temprano vayamos a acudir, será mucho más probable, primero, evitar el infarto, y si ya lo tiene, evitar que haga complicaciones importantes y que pueda restablecer su actividad física, sobreviviendo con buena calidad de vida. Tomando en cuenta esto último que menciona, doctor, y enlazándolo con algo que decía hace un rato del seguimiento que deben dar, por ejemplo, los pediatras a esos niños que están en sobrepeso, ¿cuándo debo yo realizar esa primera consulta de cardiología? Aún no tenga ningún síntoma, no tenga dolor de pecho y ninguna situación parecida, para garantizar que todo esté en orden, porque bien decía usted que hay condiciones genéticas que no se descubren hasta que el paciente hace un evento. Entonces, la importancia de esa consulta aún esté yo sano sin ningún tipo de síntoma. Sí, fíjate, siempre se habla de una edad, ¿no? Que a partir de los 35, no. Yo pienso que la primera evaluación cardiovascular con usted o termina el bachillerato o va a iniciar el bachillerato, porque te va a comenzar a hacer deporte intenso, te va a hacer todas sus cosas. Ahí empieza. ¿Qué es lo que puede pasar? Que si usted está sano, bueno, una evaluación cada 5 años. Exacto. Si se puede comprobar que está sano real, porque lo sano puede ser relativo. Es decir, yo puedo no encontrarte nada, pero si yo me pongo a buscar, por eso hay gente que dice, o como dice el merengue de Quinito, ¿verdad? Que usted no encuentra lo que usted no busca. Entonces hay cosas que hay que buscarlas. Por ejemplo, nosotros decimos ahora, con relación a los lípidos, toda persona alguna vez en la vida tiene que hacerse una determinación de lipoproteína A. ¿Por qué? Porque aunque usted tenga colesterol normal, usted puede tener una lipoproteína A elevada. Y como eso depende de la genética,
puede ser que usted aparezca con enfermedad más temprano o más tarde. Sin embargo, si usted encuentra eso temprano, por eso yo estoy planteando en este momento un trabajo de investigación, que espero que me lo aprueben, donde vamos a hacer niveles de LPA en niños y adolescentes, donde estoy seguro que vamos a encontrar probablemente alrededor de un 20% con ese problema. Pero cuando tú a ese 20% le digas, hay que hacer esto, le vamos a prolongar su vida y probablemente nunca tenga un evento cardiovascular. Pero entonces es difícil hacerlo aquí en República Dominicana, esa evaluación seria en los chicos de que van a entrar al bachillerato, en fin, porque hay un programa de salud escolar, no sé si existe todavía, y en las escuelas hay médicos contratados, entonces podría hacerse un buen programa de detección precoz de situaciones de riesgo para nuestros niños adolescentes. Por eso una seguridad social sólida es importante, porque no puede apelar al asunto de ahora tengo que hacer ¿cuánto me cuesta eso? No. Claro. Es obligatorio. ¿Tú te acuerdas? Cuando yo entré a la universidad, yo tuve que ir al antituberculoso a hacerme una placa. Sí. Y hacerme un BDRL. Es así. En esa época, sí, ya eso no se hace. No se hace. Cuando yo fui a entrar a la universidad, tuve que ir aquí a la Ana Valverde a hacerme ese procedimiento y llevar esa constancia a la universidad. Y me mandaron a hacer una serie de pruebas, incluyendo el BDRL, aunque no fuera a pegarle a nadie, pero se tenía que saber que el individuo estaba sano. Era en esa época lo mínimo. Ahora debe ser un buen examen cardiovascular, un buen informe y además asociado a pruebas diagnósticas que certifiquen que tú no tienes ningún problema. Claro, hay situaciones que a veces no se descubren. Por eso, cada cierto tiempo hay que hacerse su evaluación. Por ejemplo, yo hablaba al principio de algunas condiciones genéticas como el síndrome de Brugada, síndrome de Cute largo, que tú no lo ves, pero te aparece un día. Por eso la importancia del seguimiento. El seguimiento, porque aparentemente tú estás sano y resulta que tú tenías esa condición, pero no se reveló en el electrocardiograma en ese momento. Entonces, yo vi un joven recientemente que se iba para Los Ángeles. Trabaja en producción de películas. Y él se sintió una palpitación de una noche. Está muy ansioso porque había salido del trabajo, iba a conseguir otro trabajo, se iba ahora. Y yo encontré que tenía un ritmo que no era el ritmo normal. Yo, que estaba convencido de que él estaba sano, cuando le hago el electrocardiograma, que lo evalúo, exactamente ahí estaba, que tenía una alteración del ritmo, que hay que hacerle su Holter. El eco está normal, por cierto. Entonces, pero ya hay que hacerle su Holter. Bueno, lamentablemente, pues hemos agotado el tiempo en el programa del día de hoy. Antes de irnos, recordar que el doctor Ángel González Medina tiene consulta privada en el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González de la avenida Abraham Lincoln. Usted puede hacer su cita comunicándose al 809-541-0455 y al 829-642-4473. Agradecerle, doctor, por traernos siempre programas tan interesantes los miércoles aquí en estos miércoles del corazón, y a ustedes agradecerles el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica, esta producción en donde la salud merece respeto.